Vale, ahora sí, buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este webinar sobre teletrabajo remoto seguro, en el que hablaremos sobre la solución Windows Virtual Desktop de Microsoft Azure. Tal y como sabéis, el teletrabajo y el trabajo remoto cada vez están más implantados en nuestro día a día. Y, de hecho, debido a la situación actual que estamos viviendo, podemos decir que durante el último año ha aumentado exponencialmente. Para abordar estas complejidades, ¿vale?, de todo esto, de lo que puede conllevar, hemos preparado este seminario en el que os queremos enseñar cómo podéis iniciar la transformación digital de vuestras empresas de una forma seguras. Hoy con nosotros y como ponentes principales tenemos a Joaquim Elcacho, Project Manager y Founder de Niarcrams, y a Mauro Pimentel, Cloud Sales Architect en Ingram Micro. Sabemos que incorporar una nueva herramienta en vuestras empresas puede resultar algo difícil y que siempre debemos pasar por una curva de aprendizaje. Por ese motivo, Mauro nos explicará qué es Windows Virtual Desktop y para qué puede ayudaros en vuestra empresa, y lo hará a través de una demostración en directo de esta herramienta. Además, nos hablará también de las ventajas de utilizarla, entre las que destacamos la reducción de los costes de infraestructura en vuestras empresas. A continuación, daremos la palabra a Joaquim, que nos hablará sobre cómo Niarcrams nos puede acompañar en todo este proceso de transformación digital. Para finalizar, os ofreceremos una oferta para nuevos clientes que quieren invertir en transformación digital segura y que además quieren ahorrar costes para las empresas. Ahora, sin más dilación, doy la palabra a Mauro. Hola, muy buenos días a todos. Encantado en hablar con vosotros y un placer poder enseñaros algunas de las tecnologías que nos ayudan bastante a la hora de emplear el teletrabajo de modo seguro y también que tengamos una optimización de costes que nos permita también ser bastante más rápidos a la hora de convertir y desplegar esta solución. Os voy a compartir mi pantalla para que veáis la presentación, a ver si ya podéis verla. Perfecto. Muy bien. Comentando un poco, yo soy Mauro Pimentel, arquitecto de Cloud de Ingram Micro, que es el mayorista que soporta los trabajos de Niarcrams. Y bueno, mi área de enfoque es en Microsoft y principalmente esto de cómo preparar entornos o cómo ayudar a desplegar los entornos que son en funcionalidades de Azure en Cloud de Microsoft. Para daros un contexto, lo que está pasando es precisamente que las compañías, bueno, tienen una estructura normal. Es posible que vosotros tengáis la misma estructura en vuestras oficinas, que es como un centro de datos donde están los servidores y toda la estructura para proveer servicios a los usuarios que están, claro, dentro de la misma red. En algunos casos puede que tengáis ya soluciones en cloud como Microsoft 365 o Dropbox o alguna otra solución que está fuera de la oficina, pero también son herramientas de acceso a los usuarios que pueden conectarse directamente con cloud. Lo que está pasando ahora es que a la hora de agregar dispositivos o ordenadores o móviles que están fuera de la oficina, viene el primero reto, que es cómo garantizar el acceso a toda esta estructura sin impactos a la seguridad y también que sea a un coste accesible, algo que se puede hacer sin mayores impactos. Y ahora aún más que, bueno, con la situación que tenemos, que nos obliga a teletrabajar o a permitir que los empleados puedan trabajar desde casa, incluso con sus propios ordenadores o propios equipos,
este reto se queda aún más crítico porque tienes que hacerlo rápidamente, de inmediato y con los recursos que tenéis a día de hoy. Entonces, lo que pasa con muchas compañías es que a la hora de configurar todo esto se encuentran distintos equipos, bueno, ordenadores que son de sistemas operativos Microsoft, otros que no son, otros que están antiguos, otros que están en riesgo porque son personales y bueno, ni siempre se tienen las mejores prácticas a la hora de utilizar la herramienta. Pero ¿cómo conectamos un entorno como este de distintos equipos, de distintos puntos de riesgo a la estructura convencional de la compañía sin comprometer la información y, bueno, la seguridad de todo lo que hay dentro de la compañía? Ahí viene una solución muy interesante de muy rápido despliegue y muy sencilla administración, además de permitir muchas ventajas a la hora de flexibilizar los costes, que es las estructuras que se pueden montar dentro de Azure, y Microsoft ha creado una estructura específica que, en mi opinión, es una de las mejores invenciones de Microsoft desde Windows, que es el Windows Virtual Desktop. Es la misma experiencia que tiene el usuario a día de hoy con su ordenador, la misma experiencia de Windows 10 o de algo que ya utiliza el día de hoy, pero todo esto de manera virtual y a través de cloud, y conectado con la oficina. Entonces, lo que hacemos en esta tecnología es simplemente crear dentro de Azure un template, una plantilla o un ordenador, un sistema operativo simulado ideal, con las configuraciones ideal, seguridad, control de seguridad, conectividad con todos los recursos locales de la oficina, cómo debería ser la configuración de qué aplicaciones el usuario necesita, bueno, como si fuera un template que se pueda reutilizar con todos los usuarios. Luego, Microsoft se encarga de crear una interfaz de conectividad segura con todos, con recursos, por ejemplo, para Windows, para Mac OS, para Linux o incluso simplemente en el navegador. Os voy a enseñar a través de una demo cómo esto funciona, pero la idea es que se permita que no importa cuál es el endpoint, cuál es la herramienta que está utilizando el usuario final, que puede ser un ordenador, que puede ser un móvil, que puede ser cualquier cosa, que tenga acceso a Internet, que tenga un navegador. Entonces, de todos modos, con la estructura que tiene, no hay que hacer cambios en la estructura, sino conectar a través de un browser o a través de una aplicación que se queda localmente, que hay sus ventajas también, y esto accede a este template ideal que se ha creado y que se puede replicar para todos los usuarios, y esto sí que está dentro de un entorno totalmente seguro de la oficina y con acceso a las informaciones y con todos los bloqueos para que no se cambie ninguna información, no se pierda ninguna información o no se comprometa la estructura de seguridad de la compañía. Entonces, una de las ventajas de esto es que un mismo template, una misma plantilla, un mismo ordenador virtual que hemos creado aquí, se puede desplegar en escala para todos los empleados que están trabajando remotamente. Y esto se hace de manera totalmente automática. Si hay solo un usuario conectado, se consume recursos de un ordenador. Si hay más usuarios conectados, esto se escala automáticamente e incluso en la franja o a la hora que está trabajando el empleado. Es decir, hay una ventaja que cuando no hay nadie conectado, no hay nadie trabajando o menos personas conectadas, también se generan ahorros porque no se está utilizando una estructura, bueno, no se pone una estructura que ya está y si no se utiliza la estructura ya está creada. No, la estructura se permite autoescalar de manera muy rápida, pero también volver al estado inicial, incluso apagar toda la estructura, por ejemplo, a los fines de semana o por la noche cuando nadie está conectado. Y esto todo, bueno, si se compara con una estructura normal, mientras una estructura normal tiene un alto coste de mantenimiento, aquí hay coste optimizado porque es de acuerdo con la utilización y también te permite control total de la estructura, monitoreo de la estructura, es bastante rápido y flexible a la hora de configurar. Entonces, esta es la tecnología de Windows Virtual Desktop. Todo esto, claro, hay una complejidad increíble por detrás de esto, pero Microsoft se encarga de todo y al final tú tienes un portal donde puedes gestionar
simplemente lo que es más importante, cuáles son los usuarios que pueden acceder y qué tipo de experiencia cada usuario tendrá. Esta es la estructura final que se puede hacer incluso con los opcionales. Entonces, por ejemplo, en este caso, sigue teniendo la estructura local con otros servidores, base de datos, Active Directory, lo que sea, local. Se crea una conexión segura con Azure de una VPN y luego dentro de Azure, dentro de la cloud de Microsoft, lo que se puede hacer es desplegar un host autoescalado de Windows Virtual Desktop. Esto se gestiona con alguna configuración predeterminada que va de acuerdo con la necesidad del usuario. Si es un usuario que simplemente quiere trabajar con el correo, con Outlook o alguna cosa de Excel, Word, si utiliza el ERP de la compañía, o si es un usuario Power que necesita, por ejemplo, de GPU porque trabaja con imágenes. Bueno, tú puedes crear el perfil de usuario que quieras y cuando el usuario pone su usuario y contraseña, luego accede a la experiencia que se ha configurado en este host, que se escala, crece o se cambia de tamaño de acuerdo con la necesidad. ¿Vale? Pues vamos a una demo muy rápida para que veáis cómo es esta experiencia. Entonces, lo que he creado aquí, y para que veáis, es una experiencia de cómo es a través del portal. Una vez creado este entorno, lo que hay que hacer es acceder a simplemente recomendar a los usuarios que accedan a esta URL, RD web, www.microsoft.com, y luego esto llega a un portal que, por supuesto, pedirá credenciales, usuario y contraseña, ¿vale? He puesto ya mis contraseñas, mi usuario y contraseña. Todo esto incluso puede ser personalizable para que la experiencia del usuario, al meter su nombre de usuario, vea el logo de la compañía, por ejemplo, para que se sienta más confortable, cómodo a la hora de hacer el login. Y ya está. Una vez que he autenticado, he creado aquí un usuario demo 1, lo que veo es como un workspace con las aplicaciones que más utilizo. Pero, por ejemplo, no solo veo las aplicaciones que he elegido, pero también la experiencia completa del desktop. Entonces, por ejemplo, si pincho desktop, lo que va a hacer es conectar directamente a Azure. Me pedirá que ponga una vez más la contraseña para confirmar. Esto puede ser con doble factor de autenticación, por ejemplo. He puesto más sencillo para que sea más rápido la demo. Y bueno, aquí está, dentro de mi navegador, lo que tengo es la experiencia de un desktop normal y puede ser preconfigurado con las cuentas de usuario. En este caso, he conectado con un usuario ya que es el demo 1, pero cada usuario que conectar y ponga su contraseña verá esta misma experiencia de desktop con todas sus cosas. Incluso se puede dejar alguna cosa abierta. Si estaba trabajando, puede salir de la conexión y seguir con las cosas abiertas, no hay problemas. Pero lo más interesante es que, más allá de tener la experiencia, si el usuario simplemente quiere acceder a Word, por ejemplo, simplemente podría pinchar aquí Word, como si fuera el icono de Word. A ver si puedo abrir aquí, un WordPad, por ejemplo. Y ya está. Me abre la misma experiencia de Word. Bueno, he pinchado muchas veces. Aquí está la experiencia de Word y bueno, es como si fuera de una aplicación ejecutando dentro del navegador, ¿vale? Y puedo cambiar de aplicación si quiero volver a documentos y esto me permite trabajar y bueno, utilizo la estructura local para salvar la información. Me pregunta si quiero salvar y localmente. Esto también, bueno, aquí es totalmente navegador, que funciona en smartphones o incluso en sistema operativo que no sea Microsoft. Pero si hay la posibilidad de desplegar, por ejemplo, una pequeñita aplicación que se llama Remote Sessions, o Remote Desktop, o escritorio remoto, te crea la misma experiencia local, ¿vale? Entonces no hay que poner contraseña, simplemente al autenticar en el ordenador que tenga el usuario, ya está abierto esto y funciona bien también. Se puede abrir una sesión remota o se puede abrir también páginas distintas, aplicaciones distintas. Aquí viene, bueno, la experiencia esta es un poco más completa porque viene, que conecta con una aplicación de Windows precisamente. Pero también, por ejemplo, esto permite una experiencia muy interesante a la hora de abrir aplicaciones. Por ejemplo, déjame salir de la aplicación para que veáis.
Dentro de esta consola, por ejemplo, puedo abrir una Excel y lo que está haciendo, a ver si está aquí, ya me ha abierto. Esta Excel, aunque parezca que es una Excel local, ¿vale? Porque viene como si fuera una ventanita y puedo abrir más de una incluso, abrir un otro, por ejemplo, de Excel. Esto todo se está ejecutando dentro de Azure, con la potencia de Azure, y lo que se está trafegando o lo que hay a través de la red es simplemente imágenes. Entonces, con esto puedo tener cualquier aplicación, incluso, por ejemplo, una aplicación personalizada de la compañía, un ERP o alguna cosa así, y la experiencia de ventanas es completa. O incluso, por ejemplo, para facilitar al usuario que no quiere utilizar esta consolita, puedo crear iconos de acceso directo. Por ejemplo, déjame cerrar Excel. Iconos de acceso directo. Aquí he creado un acceso directo a Word y solo para que veáis, tengo también en mi ordenador personal el Word configurado. Entonces, si pincho un acceso de Word, esto está abriendo Word como si fuera local, ¿vale? Pero mira que la interfaz es azul y blanca porque esto se está ejecutando en la máquina remota. Si abro mi Word local, por ejemplo, tengo la misma experiencia, pero esto es mi Word local. Entonces, al usuario, la experiencia es como abrir una aplicación local, pero esto todo está en una estructura remota y puede ser el ordenador local, puede ser el sistema ERP de la compañía, puede ser toda la experiencia del desktop, se quiera, o simplemente proveer al usuario acceso a carpetas de red o alguna cosa así de manera remota utilizando esta tecnología. A la presentación. Bueno, esto se parece mucho con las tecnologías de Remote Desktop, que si ya conocéis, es una tecnología que permite este acceso remoto, incluso en algunos casos instancias de aplicaciones remotas. Pero la ventaja real de Windows Virtual Desktop es que es la experiencia de Windows 10, que es la experiencia del usuario, que el usuario ya conoce muy bien. No es como dar un acceso a un servidor a un usuario que está acostumbrado a trabajar con Windows 7, Windows 8, Windows 10 y luego no sabe dónde están las cosas. Es simplemente crear un entorno igual al entorno que trabaja a día de hoy y permite todo esto que funcione con Microsoft 365, con aplicaciones de cliente. La experiencia del usuario es la más sencilla posible. Una cosa interesante es que la licencia del uso de Windows Virtual Desktop es nada más que la licencia de Windows 10. Entonces, si hay una licencia de Windows 10, que incluso puede ser una suscripción de pago por uso o que puede formar parte de alguna suscripción de Microsoft 365. Por ejemplo, estas que he puesto aquí son licencias, son productos de Microsoft que ya vienen con Windows 10. Y bueno, si tenéis al día de hoy alguno de estos productos, ya tenéis la licencia y todo lo que hace falta para empezar con Windows Virtual Desktop. Aquí es justo lo que he comentado en la aplicación. Puede ser que vosotros no queréis ahora crear una experiencia de desktop completa, pero solo la aplicación. Bueno, que la aplicación de la compañía esté disponible, pero las otras cosas como Office, las otras cosas, que el usuario utilice el suyo. Pero la aplicación de la compañía, ¿cómo podemos hacer para que accedan? Pues Microsoft ofrece dentro de Windows Virtual Desktop una cosa que se llama App Azure, que es simplemente cuando despliegas una solución de Windows Virtual Desktop dentro de Windows 10, dentro de Windows Virtual Desktop, aunque la aplicación no sea compatible con Windows 10, crea una simulación de la aplicación y esto puede elegir cualquier versión de Windows para que funcione. Entonces, esto es como el del entorno. A lo mejor, si no quieres que el usuario se conecte a través de una VPN con la compañía, a través de un clúster de Remote Desktop Services que está conectado a la estructura, porque todo esto tiene un coste y también una administración muy compleja, puedes simplemente conectar todo esto a Windows Virtual Desktop y a través de un client de un browser que soporte HTML, ya se puede utilizar la aplicación como he enseñado en el ejemplo. Entonces, al final, y para concluir, se pueden crear paquetes por usuarios. Por ejemplo, si decís,
Lo que quiero son, bueno, usuarios que están encendidos o trabajando, conectados a esta estructura solo 10 horas al día, de lunes a viernes, y quiero crear dos perfiles, un usuario básico que consume hasta 50% de la potencia de una máquina y un usuario avanzado que consume más, bueno, que dentro de un host caben solo 4 usuarios. Y puedo crear, bueno, perfiles distintos también de horas, uno o dos usuarios que se conectan 24 horas, por ejemplo, y esto, bueno, creando estos paquetes podéis definir qué adicionales quieren. Bueno, no solo la licencia de Windows 10 que no tengo y necesito, también quiero licencias de Microsoft 365 que ya vengan configuradas y activadas dentro de la máquina. Me gustaría también que el file server esté en cloud, porque así se queda más rápido la conexión y no hace falta que el usuario se conecte a través de la VPN hasta la compañía, no, que todo se quede en cloud y la experiencia del usuario es como si estuviera trabajando localmente. Y bueno, si quiere también algún panel de automatización o un servicio de configuración para que haga el despliegue mucho más sencillo. Y al final lo que tendrás es algún ejemplo, como he puesto aquí. Bueno, tengo 12 usuarios avanzados trabajando 24 horas de lunes a viernes y necesito también un file server y por supuesto la licencia de Microsoft 365 porque no las tengo. O un ejemplo, tengo 20 usuarios muy básicos que quiero que trabajen, bueno, 24 o 10 horas al día, pero que venga con todos los servicios de despliegue y configuración, que no tenga ninguna dolor de cabeza, ningún trabajo a la hora de desplegar todo esto. Solo que quiero es una consola para ver cuáles los usuarios que están conectados, para quitar alguna sesión que está abierta o ayudar a algún usuario, pero que la verdad es que si tengo los usuarios y contraseñas, simplemente que puedan acceder al entorno y seguir trabajando y seguir haciendo las cosas. Entonces se crean estos escenarios y ya está. Con Aircrams lo que se puede hacer es, os voy a enseñar cómo proveer la información, si estáis interesados en conocer esta tecnología o en utilizarla. La ventaja es que todo esto es pago por uso, todo esto es flexible, entonces aunque haya un dimensionamiento que no sea perfecto y que después de un rato percibas que bueno, hay que cambiar alguna cosa, o aumentar el entorno o cambiar el entorno, todo esto es flexible, no es como una compra de hardware que compras y luego ya tienes la estructura, no hay que hacer más. Entonces, todos estos servicios de aprovisionamiento es lo que va a comentar mi compañero a secuencia, de cómo es el aprovisionamiento, el despliegue de toda la solución, todo esto también con capas de seguridad, de plan de desastres o backup de información, paneles y controles de monitoreo para controlar las replicaciones, el acceso. Y bueno, al final, cuando todo ya está desplegado, se puede optimizar aún más los costes, analizar la real utilización, cambiar el tamaño y potencia de las máquinas para que se quede aún más optimizado. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente, si estáis interesados en conocer un poco más de esto, es enviar la siguiente información a Neargrams. Bueno, por supuesto, cuántos usuarios queréis meter en este entorno y para cada usuario decir qué tipo de aplicaciones utiliza el usuario. Si es un usuario básico, que es solo Office, ERP, muy básico, o si es un usuario que necesita algo mucho más complejo, que utiliza un Excel con muchas cosas o una GPU muy poderosa, bueno, que sea la estructura. Y cuántas horas al día, para que podamos calcular el ahorro que se puede generar apagando las máquinas. Luego se necesita Windows 10 o se necesita incluso la suite completa de Microsoft que venga ya con Windows 10 y también con todos los productos de Office. Y aquí, opcionales que se pueden meter ahí. Quiero también que tenga el file server en cloud, sincronizado con la compañía, que lo que se cambie en cloud también se cambie en la compañía, eso se puede hacer. Copias de seguridad adicionales y también los servicios todos de configuración, monitoreo, servicios de asesoría a la hora de optimizar los costes y, bueno, acceso a algún tipo de panel o algún tipo de reporte que podéis necesitar. Entonces, esto es una tecnología que está, claro, hay
hay su complejidad a la hora de configurar todo esto, de crear todo esto, pero esto es precisamente donde viene la ayuda de Neil Krams, que puede configurar, crear todo el entorno y proveer de modo muy rápido la estructura necesaria para empezar inmediatamente a trabajar remotamente, pero manteniendo toda la seguridad y todo el control, todo el monitoreo que hace falta para que se puedan trabajar de manera cómoda los empleados con una estructura que les atende y también protege la compañía, ¿vale? Y eso es un poco de lo que hay disponible en la tecnología. Paso la palabra ahora a Joaquín, que os va a contar un poco sobre cómo son los servicios también y cómo formatear todo esto, la entrega. Como os comentaba, al final el objetivo de nuestros servicios de valor son que este proyecto, pues evidentemente, encaje perfectamente con vuestras necesidades y que encaje también a nivel de costes, porque esto es evidentemente una necesidad para todas las empresas. Quien nos conozca sabrá, y quien no nos conozca lo sabrá a partir de ahora, la forma que mejor nos define a nosotros es una implantación, una consultoría desde un punto de vista colaborativo. Nunca intentamos imponer una forma de hacer, una forma de ver las cosas, sino que creemos, estamos convencidos de que quien mejor conoce la infraestructura de un cliente es ese mismo cliente. Tanto si tenemos un departamento de IT como si no tenemos un departamento de IT. De forma que todos nuestros procesos están orientados de forma que nosotros podemos intervenir en el momento del proceso que nosotros veamos que somos más útiles o que podemos aportar más valor. De modo que podemos quedarnos en la parte de diseño, únicamente en la parte de implantación o un soporte a posteriori o, como es la mayoría de los casos, poder intervenir en todo el proceso. Es decir, desde el punto de vista del diseño, la validación de que ese diseño encaja perfectamente en las necesidades del cliente, la implantación posterior, el soporte y monitorización. Que esto se realimenta porque el soporte y la monitorización del día a día nos puede dar idea de necesidades que no se hayan contemplado en la fase inicial de diseño. En la parte de diseño no hacemos más que lo que nosotros podemos pensar como lógico. Es decir, primero, analizar previamente cuáles son vuestras necesidades. Como decimos, no intentamos imponer ninguna visión de qué forma se tiene que funcionar, sino que cada empresa somos diferentes y las percepciones de seguridad son muy diferentes para cada uno. De forma que tanto el análisis de las necesidades como la validación de los requisitos de seguridad es una parte muy importante de toda esta fase de diseño. Una vez tenemos claro cuáles son las necesidades del proyecto y cuáles son los requisitos de seguridad, podemos empezar a hablar de dimensionamiento. El compañero Mauro hablaba de hosts autoescalables que permiten más, menos usuarios, que permiten usuarios de un tipo más light, un tipo más normal, usuarios que necesitan más caña porque diseñan, por lo tanto necesitan GPU. Todo esto tiene que plasmarse y tiene que elegirse las máquinas correctas. No únicamente para que tengamos suficiente potencia, sino también para que no nos sobre. Tenemos que tener en cuenta que una de las ventajas del pago por uso es que necesitamos ciertas cosas y por lo tanto queremos pagar únicamente por lo cual necesitamos y estamos utilizando. Entonces, en la parte de dimensionamiento intentamos que no nos falte nada, pero sobre todo que tampoco nos sobre. En cuanto tenemos este dimensionamiento, evidentemente tenemos una aproximación económica basada en lo que es toda la parte de Microsoft directamente con la tecnología de Azure y cuáles van a ser nuestros servicios dependiendo del nivel de colaboración en el cual queramos trabajar. Una vez tenemos este diseño, toca validarlo. Podemos optar, si estamos hablando de un entorno pequeñito, pues seguramente no hará falta, pero crear una prueba de concepto para validar de que realmente este entorno nos cuadra. Es decir, no nos vamos a tirar directamente a la piscina de pasar 200 usuarios a un entorno cloud, sino que únicamente vamos a hacer una primera prueba de concepto. Es decir, vamos a subir una aplicación y de una forma muy controlada vamos a validar de que realmente encaja con las necesidades iniciales. En base a la experiencia de esta fase de validación, podremos ajustar más, podremos ajustar menos. Nos hemos quedado bien porque lo hemos hecho súper bien a la primera, fantástico. Y si no, pues vamos a reformularlo y vamos a, si hace falta, cambiar de dimensionamiento o tener una aproximación diferente a nivel económico.
Por tanto, en el momento que nosotros ya tenemos esta validación, es cuando ya podemos pasar a la fase de implantación. Es importante no saltarse esa fase de diseño ni de validación. Quien me conozca sabrá que siempre mi máxima es que los proyectos empiezan a funcionar bien en el momento que cogemos el papel y el boli. Tenemos que tener bien claras cuáles son nuestras necesidades. De modo que pasamos a la fase de implantación en la cual aprovisionamos las suscripciones. Significa decirle a Microsoft, necesitamos esta serie de servicios, esta serie de recursos para este cliente. Hay que tener en cuenta que esta contratación, estos recursos, son dados por Microsoft al cliente directamente. Nosotros no cogemos nada por vía, eso es muy importante, porque es una cosa que se nos pide bastante esta aclaración. Entonces, lo que hacemos es ayudar a hacer toda esta contratación, de forma que el cliente en cualquier momento es totalmente libre de, con su suscripción, con sus recursos, continuar su vía y reducir o ampliar nuestra relación. De modo que una vez ya tenemos esta relación con Microsoft, ya hemos aprovisionado esta suscripción, podemos empezar a crear recursos. Instalamos las aplicaciones para los usuarios finales, traspasamos la información necesaria para que empiece a funcionar y, por último, y seguramente lo más importante, tenemos que formar a nuestros usuarios. Tanto si tenemos departamento de IT, formar al departamento de IT para que dé soporte a los usuarios, o formamos a los usuarios finales sobre cómo utilizar esta plataforma. Para que el día D+1, es decir, el día siguiente al arranque, nosotros podamos dar el soporte con las mayores garantías. La mejor forma de reducir las incidencias de soporte acaban en el momento que aseguramos que la formación del usuario es la ideal. Entonces, este soporte lo podemos dar de forma preferente, pues es lo más habitual darlo en forma de servicio gestionado, es decir, que olvidamos los antiguos conceptos de pagos por horas, bolsas de horas, contratación de forfaits, sino que nos basamos en el servicio. Te entrego un servicio y yo te garantizo que este servicio te va a funcionar. Evidentemente, resolución de dudas sobre funcionamiento. Y tenemos un servicio de helpdesk que puede ser encarado únicamente a la parte de Azure, en el caso de que tengáis un departamento de IT, entonces yo a mi usuario ya le daré soporte yo, pero sí necesito ayuda sobre Azure, porque aún no lo conozco. Cuando lo conozca, pues bueno, seguramente ya solucionaré yo mis problemas, pero mientras necesito que esta transición sea acompañada. Pues podemos dar soporte de helpdesk únicamente sobre la parte de Azure o podemos hacer un servicio de helpdesk integral, es decir, que estamos hablando de Azure y al propio usuario final. Digo, no puedo imprimir, no puedo abrir este documento, mira que me ha llegado por correo, los problemas típicos que tenemos el día a día con los usuarios. Juntamente con el soporte, tenemos una monitorización que día a día, continuamente, se están definiendo y se están verificando estas métricas. Y estas métricas, dependiendo del tipo de implantación, pueden ser unas o pueden ser otras. Las más típicas estamos hablando tiempo de respuesta, utilización de procesador, utilización de memoria RAM, cualquier uso de los recursos que hemos dado a Azure. Tenemos que definir primero todo cuáles son nuestras métricas ideales y a partir de aquí controlamos de que la evolución sea la correcta. Juntamente con un análisis de rendimiento, lo que comentábamos, no queremos ni que nos sobre ni que nos falte. Entonces, si vemos que nos hemos quedado cortos con el dimensionamiento de las máquinas porque había unos casos en los cuales no habíamos podido tener previstos, pues vamos a poderlo subir, podemos a poderlo bajar, subir, bajar durante unos días para ver cómo va. Es la gracia a través de la magia, permitidme que lo diga así, del pago por uso y el no tener compromisos a largo plazo, sino que siempre necesitaremos un entorno concreto, pues yo quiero tener este entorno concreto, ¿vale? Porque si no tenemos un rendimiento suficiente, el principal problema que vamos a notar es en la experiencia del usuario y es justamente en la cual no queremos que haya ningún tipo de problema. En base a todas estas métricas, todo este rendimiento, nosotros podemos hacer propuestas de mejora, decir, oye, tenemos que subir máquinas, tenemos que bajar, podemos cambiar la estrategia de backup, podemos apagar máquinas durante unas horas, las podemos encender un poco más porque vemos que tenemos puntas. Cualquier cosa que vemos que se puede mejorar, haremos una propuesta para mejorarlo. Para eso estamos. Cuando nosotros vemos si hay
un área en la cual podemos acceder para hacer alguna mejora, haremos actuaciones siempre preventivas y, importante, de forma proactiva. La vieja idea basada en horas, en bolsas de horas, que tengo un problema, te lo soluciono. No, la mentalidad del valor añadido es justamente esta, hacer acciones proactivas para evitar que el usuario tenga este inconveniente. Y por último, pero no lo menos importante, es el análisis y el control del presupuesto. Disponemos de herramientas de forma que este pago por uso esté siempre controlado. No únicamente nos debemos quedar con decir, tanto necesitas, tanto vas a gastar. Esto financieramente puede causar recelo desde el punto de vista económico de la empresa. Por tanto, disponemos de las herramientas para ver de que la evolución sea la correcta y en el caso de que no sea la correcta o la esperada en la fase de validación y diseño, pues ver en qué podemos incidir para rectificarlo. Y esto se puede hacer tanto con las propias herramientas de monitorización de Azure, como podemos, en este ejemplo, pues monitorizamos cuál es el estado de las actualizaciones de los equipos, el estado de la red, cuál es el estado del antivirus, el rendimiento del acceso a Internet, aplicaciones, si responde mejor, peor. O más específico, con herramientas que utilizamos para ver los insights de la propia máquina, entrando ya más directamente a estado de servicios o estado de la propia aplicación. No ya desde el punto de vista de Azure, sino desde el punto de vista de las aplicaciones que tenemos contenidas dentro de ella. El escenario de ejemplo que yo os quería comentar ya son los que ha comentado Mauro. Es un ejemplo, como comentamos, porque en este caso partimos de unos servidores en una red local, en la cual unimos por una VPN contra Azure, de forma, solo integramos con nuestra propia red. Pero tenemos muchos escenarios también en el cual no hay una red interna, sino que este proyecto se aprovecha para eliminar todos los servidores internos y pasamos todos los servicios a Azure. De forma que la parte local, la parte on-premises, con una VPN y una redundancia en el file server, no nos haría falta. Como decimos, cada empresa una necesidad diferente. En base a esto, podemos hacer un cálculo aproximado, pues tantas horas encendida, tantas horas apagada, tenemos un usuario básico que me consumirá más, me consumirá menos. Así que aquí intentamos sacar una aproximación económica a priori para saber de qué coste por usuario estamos hablando. Cosa que desde el punto de vista financiero gusta saber cuál es el coste por cada usuario de mi infraestructura. Porque normalmente esto causa inquietudes. Bueno, tengo que actualizar servidores, tengo que tener extensiones de garantías, tengo que cambiar el Windows, tengo problemas. Esto lo imputo a un nivel general y va a costes fijos. Mientras que de esta forma, cuando pasamos a un coste por usuario mensual, somos capaces de poder prever mucho mejor nuestra economía. Y por último, como comentaba Lidia, tenemos ahora mismo una promoción por parte de Microsoft, un 30% de los costes de las máquinas virtuales que hacen falta para soportar el servicio. Pues ahora mismo hay este ahorro. Y queríamos aprovechar la ocasión en el webinar para comentarlo, porque creemos que siempre cualquier ahorro es importante. La solución no únicamente tiene que ser tecnológica, sino que la solución también tiene que ser tanto financiera como económica. Espero no haberos dado demasiado la tabarra. Entiendo que no habremos, por mi parte, no habré sido tan interesante como Mauro, pero ahora mismo ya estaba mirando las preguntas que podíais tener. Veo que todos os preocupaba que se me escuchaba. Perdón por estos minutos. Así, por tanto, cualquier pregunta que tengáis, pues os escuchamos. Voy a dar el paso otra vez a Lidia. Un segundito.
No sé si tenéis alguna pregunta, ahora sería el momento, podéis escribirla en el chat. Podéis escribir las preguntas en el chat, ahora sería el momento, de la misma forma que lo habéis hecho antes cuando no se veía bien a Joaquín. Voy a mirar. ¿Vale? ¿Sí? Eduard nos pregunta cómo funciona la conexión a un ERP local. Joaquín, ¿te paso la palabra? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos dos opciones. Cuando estamos hablando de un entorno en el cual el ERP ya está preparado o ya tiene concebido que los servidores del ERP y los usuarios estén separados por una WAN, en este caso, no tendremos ningún problema. Es decir, por ejemplo, si el acceso al ERP se realiza mediante una web. Normalmente acostumbran a estar preparados para que la latencia sea alta. El caso en el que estamos hablando de ERPs con clientes locales, en este caso tenemos que explorar la opción de o subir también los servidores de la aplicación del ERP como servidores virtuales a Azure, o otro tipo de conexiones a Internet como podría ser un ExpressRoute, que es una tecnología de Azure que nos permite bajar las latencias. Es algo ya más concreto, se tiene que hablar con la empresa que nos provee las comunicaciones, pero es otra de las opciones. Como siempre, es cuestión de estudiarlo. Si tenéis más preguntas, vuelvo a dar paso a mi compañera Lidia. Vale, Carles nos pregunta si realmente es seguro utilizar este tipo de escritorios remotos para proteger los datos de la empresa y los ficheros. Y tenemos otra pregunta. No sé si prefieres primero contestar una y después la otra, Joaquín, o te las hago las dos de golpe. Hazme las dos, que así las tiramos. Vale, la siguiente sería que si ya disponemos de licencias Office 365, aunque no tengamos Windows Virtual Desktop, si hay que adquirir nuevas o ya podemos utilizar las antiguas. Vale. No sé si habréis escuchado la pregunta. Lidia, la segunda pregunta se basaba básicamente si tenéis ya unas licencias de Office 365, si pueden ser aprovechadas o si tienen que tirarse y comprar licencias nuevas. Voy a la primera, la parte de seguridad. Con seguridad tenemos dos opciones, la seguridad física de los datos y la disponibilidad de estos datos. La seguridad física, Azure ya de por sí ya nos ofrece una infraestructura redundante y muy robusta, en el cual ya por defecto cada dato está escrito en 3 ubicaciones diferentes dentro de una misma región y podemos ir escalando, de forma que de esta propia región se puede replicar de forma geográfica o a otra zona geográfica totalmente separada. Entonces entendemos como por defecto, si los datos los tenemos en Holanda o Irlanda, tenemos inicialmente 3 copias dentro de cada una de estas zonas que adicionalmente pueden replicarse entre ellas y adicionalmente las puedo enviar a una zona de uso. Esto por la parte de la seguridad de los datos. La seguridad física, protegidos, por ejemplo, con una contingencia como la que podría ser la que por desgracia tuvo VH, que se le conoce. Por otro lado, tenemos la seguridad lógica de estos datos, es decir, al final estamos hablando de máquinas virtuales, estamos hablando de sistemas operativos y usuarios que interactúan con estos sistemas. De forma que podemos tener problemas de software. Adicionalmente, disponemos de los servicios de backup que hacemos imágenes de todas esas máquinas virtuales que pueden quedarse en local o con una estrategia de multicloud, es decir, ese backup me lo envío a otro cloud. Y por otro lado, la seguridad, Azure ya de por sí ya nos da su capa de seguridad para que el acceso no sea directamente con el protocolo RDP,
que no tiene nada de malo si no lo protegemos. Todos sabemos, los que nos con bagaje en IT, que el protocolo RDP se ha utilizado de forma libre por Internet y desgraciadamente hace mucho tiempo que eso no te lo puedes ni plantear. Si no está protegido mediante firewalls, mediante VPNs, pues toda esta seguridad ya está aplicada desde el punto de vista de Azure. Incluso podemos crear reglas gracias a Azure Active Directory para decir, bueno, pues yo únicamente quiero que los accesos sean desde Lleida, sean desde Barcelona, sean desde España, o no quiero que desde tal país podemos acceder. Podemos llegar a este punto. Y la segunda pregunta sobre la parte de licencias. Bien, como sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, tenemos dos formas de licenciar Microsoft 365 y es mediante licencias anuales o mediante licencias mensuales. La gracia de la licencia mensual, que es la que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes, es que son totalmente móviles. Si yo ahora mismo tengo usuarios que no disponen de licencia de Windows Virtual Desktop, por ejemplo, tengo un Microsoft 365 Business Standard que me incluye pues, el correo electrónico, el Office, Teams, OneDrive, la licencia típica, pero no me incluye la licencia de Windows Virtual Desktop, puedo migrar este usuario al mes siguiente a una Business Premium, que es la que sí que me llevará la licencia de Windows Virtual Desktop. O a la inversa, lo he probado, veo que tengo unos usuarios que sí que lo necesitan, ahora he creído que no, pues vuelvo a dejarle una licencia anterior. Por tanto, aquí de tirar licencias, nada. La gracia del pago por uso justamente es esta, de no tener que tirar nada. Vuelvo a pasar la palabra a mi compañera Lidia. Vale, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Este sería el momento. Vamos a esperar un minutito a ver si alguien tiene alguna otra cosa. ¿No? Bueno, creo que parece que no hay más preguntas. Nada, entonces, hasta aquí este webinar sobre teletrabajo remoto seguro con Windows Virtual Desktop. Simplemente queríamos agradeceros vuestro tiempo, agradecer que hayáis estado aquí con nosotros y, evidentemente, también agradecer a Mauro y a Joaquim sus ponencias. Y recordaros que cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirnos y nos pondremos en contacto con vosotros y veremos vuestro caso de forma personalizada y que además os mandaremos una grabación de este webinar a los emails de contacto que nos facilitasteis y además os mandaremos también la oferta que os ha comentado Joaquim. Encantados de estar con vosotros y esperamos veros en posibles nuevos webinars.